Bueno, muy buenas noches. Hoy tenemos otro problema de hidrostática. Un problema de hidrostática. Ya venía gente de hidráulica, le vengo dando cosas de hidrostática, hidrodinámica. Y uno de los problemas que estábamos haciendo con esa gente y que estamos haciendo ahora es este problema que nosotros vemos en pantalla, es el problema 2 Kings. Está bueno, está lindo, es interesante. Eh, Tiene que ver con la presión hidrostática, la presión que hace un líquido, la presión que hace el agua en una pileta. Supone que cuando yo me sumerjo en una pileta, a medida que yo me voy sumergiendo, voy sintiendo que más presión en los oídos, más presión en el cuerpo, más. Es como que siento más el peso del agua sobre mi cuerpo. Lógico que a mí no me gusta hundirme mucho, por lo menos, pero justamente los usos pueden hablar mejor de este efecto de la presión en el cuerpo, y a medida que uno va descendiendo, que me siente más el peso del agua sobre superficie. Ese peso del agua sobre superficie es una medida de la presión hidrostática, que ahora lo vamos a hablar. La presión siempre es una unidad importantísima, por ejemplo, hidrostática, porque lo que nos está diciendo es la fuerza por unidad de superficie. Yo aplico una fuerza sobre una superficie, aplico una fuerza sobre la mesa con mi mano. Aplico una fuerza, por ejemplo, de 10 kilogramos fuerza en 10 centímetros cuadrados. Bueno, perfecto. La presión va a ser 10 kilogramos fuerza sobre 10 centímetros cuadrados. Eso me va a dar 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. O sea que por cada centímetro cuadrado la mesa, bueno, soporta 1 kilogramo fuerza. Dije 10 kilogramos fuerza por decir kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza es una unidad de fuerza. 1 kilogramo fuerza, para el que no lo sabía, equivale a 10 newton. 10 newton. Un newton, en unidades MKS, metro kilogramo segundo, es 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. MKS porque tiene que estar en metro, kilogramo y segundo. Bueno, hay otras unidades, por ejemplo, yo podría medir la presión, fuerza dividido superficie, en unidades de Newton sobre metro cuadrado, qué sé yo, aplico 20 Newton sobre 5 metros cuadrados. Bueno, entonces la presión, ¿cómo va a ser? 20 Newton sobre 5 metros cuadrados. O sea, va a ser 4 Newton sobre metro cuadrado. O sea, cada metro cuadrado de la superficie soporta 4 Newton. Porque 20 dividido 5. Bueno, un Newton sobre metro cuadrado se llama Pascal. Pascal. Ahora cuando hagamos un problema, el problema número A, vamos a hablar de unidades. Y un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Para el que no lo sabía, también hay medidas de presión como la presión atmosférica. Una atmósfera, que es la presión normal del aire en la cual nosotros vivimos, equivale a 1013 hectopascales. 1013 hectopascales. Un hectopascal, para el que no lo sabía, equivale a 100 pascales. Y un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Bueno, hay otras unidades. También se puede medir en milímetros de mercurio, si una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Bueno, hay muchísimas unidades de presión, así que después vamos a hablar de ellas. Pero ahora vamos detenidamente al problema. Vamos detenidamente a lo que tenga que ver con la hidrostática. Y cuando uno habla de hidrostática, está hablando de lo que se llama la ley fundamental de la hidrostática de Blaise Pascal. Blaise Pascal era un físico matemático francés. Bueno, él experimentó obviamente, con fluidos estáticos. Por ejemplo, cuando digo estáticos, fluidos que no están en movimiento, que están en reposo, como el agua que está en esa pileta del problema A. Bueno, hay que entender, evidentemente, qué es la ley hidrostática de Pascal. La ley hidrostática de Pascal me está dando la presión del agua a una determinada profundidad. La presión del agua en una determinada profundidad. La presión del agua en una determinada profundidad se calcula con esa ley, que la vamos a usar en el problema, de la siguiente forma.
la presión hidrostática del agua va a ser la densidad del líquido por la gravedad de la Tierra, que aproximadamente la tomamos como 10 metros sobre segundo cuadrado, por la profundidad, que es la altura. Le ponemos H de high, H de altura. Bueno, si hago densidad, gravedad por altura, me va a dar la presión. La presión del agua a esa profundidad H. A medida que aumenta H, aumenta la presión. O sea, lo que quiero decir en pocas palabras es que la presión hidrostática va a aumentar proporcionalmente a la profundidad. Cuanto más profundidad hay, más presión va a haber. ¿Me explico? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Vamos al problema número A. Y vamos a aplicar esa ley hidrostática de Pascal, que es la ley fundamental de la hidrostática. Muy importante. Vamos al problema número A. Yo voy a copiar justamente el dibujo del A, pero vamos a leer previamente lo que dice el problema. El problema dice tácitamente lo siguiente. Determine la fuerza resultante por metro lineal ejercida por el agua sobre la superficie de la compuerta de las siguientes estructuras hidráulicas. Acá lo que observamos es una compuerta. Yo lo que quiero sacar, en principio, es la fuerza total que hay sobre esta compuerta. Yo lo único que sé que la ley hidrostática de Pascal que enuncié recién me está diciendo que la presión aumenta proporcionalmente con la profundidad del líquido. O sea, a medida que yo voy descendiendo, como dice el puntero láser ahí, a medida que voy descendiendo, la presión hidrostática sobre la pared aumenta proporcionalmente con la profundidad. O sea que si yo desciendo 1 metro, acá en esa posición, supongamos que acá el cursor lo detuve en 1 metro, vamos a hacer un poquito más, ahí está. Supongamos que eso es 1 metro. Bueno, la presión hidrostática, específicamente en esa posición de la pared, va a ser igual a la presión, igual a la densidad del líquido, que es agua en este caso, por la gravedad. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado, por 1 metro. Cuando hago el producto S, de esos 3 factores, me va a dar la presión específicamente en esa posición de 1 metro. Si sigo descendiendo otro metro más, voy a estar a los 2 metros. Obviamente que a 2 metros va a ser el doble la presión de lo que era antes. Y si desciendo 1 metro más, ya estoy a 3 metros. Bueno, a los 3 metros va a ser 3 veces más la presión que la inicial. Y a los 4 metros, 4 veces más. Lo que quiero decir que a medida que avanzo, que voy descendiendo en la pileta, la presión aumenta proporcionalmente con la profundidad. Eso es lo que quiero decir. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. La presión siempre va a apuntar perpendicular a la superficie de la pared. Eso es fundamental. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer, simplemente, ya lo tengo en la cabeza, es fácil, el dibujo, son 4 metros de profundidad, y después vamos a calcular la fuerza resultante, y la fuerza resultante por metro lineal, que también voy a mostrar qué es. Yo lo que voy a hacer ahora es sacar el dibujo de pantalla, después vamos a volver, claro. Y ahora estamos más grandes. Y se ve mejor. Ahora sí, vamos a apuntar directamente al pizarrón y vamos a trabajar matemáticamente el problema para calcular a través de la ley hidrostática de Pascal la fuerza total resultante sobre la compuerta esa que contiene el agua. Directamente, como estaba dibujado ahí, nosotros tenemos esta pared. Esto sería como una compuerta que contiene el agua, digamos, es parte de ese piletón. Una pared, una base. Obviamente, acá hay agua. Acá hay una profundidad de 4 metros en total.
Entonces me pide la fuerza total resultante, como decía el enunciado. Bien. Vamos a lo siguiente. Yo dije que aquí hay que aplicar la ley hidrostática de Pascal, o la ley fundamental de la hidrostática, que me mide el valor de la presión. Si yo, por ejemplo, quiero medir la presión en diferentes lugares, por ejemplo, acá, bueno, no voy a considerar la presión porque estoy justamente en el borde, acá la presión sería como cero, la presión hidrostática, ¿no? La presión del agua. Pero, por ejemplo, acá, bueno, voy a tener una determinada presión, acá un poquito mayor, acá un poquito mayor, y así sucesivamente, como que la presión estoy observando que son estas flechitas que estoy haciendo solidarias y perpendiculares a la pared, van aumentando gradualmente en forma proporcional a la profundidad del líquido. Esto lo hago por una cuestión más o menos didáctica, en el sentido de observar que la presión es proporcional al aumento de la profundidad. Y lo tengo que hacer para que se vea. Se supone que a medida que desciendo, la presión es cada vez mayor. Es como que, si se ve acá esta línea de puntos que tracé, da la impresión de que la presión, a medida que va descendiendo, es proporcional ¿a qué? Proporcional a la profundidad. O sea, a medida que voy descendiendo, las presiones son cada vez mayores. Y las presiones aumentan en forma directamente proporcional a la profundidad. O sea, lo que quiero decir, en pocas palabras, que la presión, por esa famosa ley hidrostática de Pascal, no es otra cosa que la densidad del líquido, el cual llamo delta, por la gravedad, por la profundidad. Obviamente la profundidad es una profundidad H cualquiera. Acá, bueno, acá sería 4 metros. Podríamos poner, bueno, 4 metros en la altura final, ¿no? Acá, altura final, 4 metros. Pero bueno, yo podría tomar una profundidad genérica cualquiera y podría decir, bueno, supongamos que estoy en esta posición. Supongamos que estamos en una posición genérica cualquiera. Supongamos que estamos acá. Ahí. Y a esto lo llamo H. Es este H que está acá. Bueno, entonces, bárbaro. Si eso es H, la presión correspondiente a esa profundidad es esta que estoy remarcando acá. ¿Está? Y eso va a ser la presión que yo voy a medir justamente en esta posición. O sea, la fuerza por unidad de metro cuadrado. O sea, la fuerza por metro cuadrado va a ser la presión en esa posición. Y está medido por esta ley hidrostática de Pascal, que es la ley fundamental de la hidrostática, que dice que la presión no es otra cosa que la densidad de la gravedad por la profundidad. Y la presión siempre es perpendicular a la pared, siempre. Eso es una de las consecuencias importantes de que la presión hidrostática siempre va a ser perpendicular a el objeto sumergido en el agua. En este caso, la presión va a ser perpendicular a la pared que contiene el recipiente. ¿Me explico hasta ahora? ¿Se entiende? Hola. Sí, sí, sí. ¿Entiende? Cualquier Sí, cosa me interrumpís, cualquier cosa me dale, preguntás. ¿Está? ¿Está bien? dale. Ok. Entonces la presión esta, que yo mido genéricamente en esta profundidad, que la llamo H, vale esto. Ahora hablamos de las unidades y qué sé yo. Ahora vamos a hablar de las unidades, ya más o menos estoy hablando de lo que son las unidades. Se supone que es agua. La densidad la vamos a tomar como 1 gramo sobre centímetro cúbico, pero si hacemos pasaje de unidades, esto es equivalente a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, en 1 metro cúbico de agua, en un estanque,
de 1 metro por 1 metro por 1 metro, o sea, de 1 metro de profundidad, de 1 metro de largo y 1 metro de ancho, en un estanque de 1 metro por 1 metro por 1 metro de capacidad, vos vas a tener 1000 kilogramos de agua. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? sí, Eso es la sí. densidad del agua. O sea que una pileta de 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad, la cantidad de agua que cabe es 1 metro cúbico. Y ese metro cúbico pesa 1000 kilogramos. O sea, 1000 kilogramos es 1 tonelada. Yo digo para que sepas algo de unidades, porque si no, ¿de qué estamos hablando? La gravedad es la gravedad terrestre. La gravedad terrestre la tomamos como 10 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente. Pregunta, ¿tu profesor lo toma como 10 metros sobre segundo cuadrado o como 9,81 metros sobre segundo cuadrado? 10 metros sobre segundo cuadrado. 10 metros sobre segundo cuadrado. Digo porque algunos alumnos, algunos profesores se dan el lujo de poner 9,83, 9,81 o 9,78. Yo lo pregunto. Bueno, y la altura se mide en metros. O sea, bueno, la altura, la profundidad. Bueno, ahora llegó el momento de calcular la fuerza. La fuerza resultante sobre esta tapa. Bueno, lo estaba diciendo hace un rato, de que la presión, si bien va aumentando gradualmente con la profundidad, pero ¿qué es lo que sucede? La fuerza no es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque yo sé que la presión aumenta con la profundidad. Pero la fuerza, ¿cómo aumenta con la profundidad? ¿Cómo varía? ¿Cuál es la fórmula que me calcula la fuerza? Bueno, La habíamos presión por dicho que la fuerza, bueno, la presión, es fuerza sobre superficie. Esta es la fórmula de la presión, ¿no? La que conocíamos. En forma grotesca es fuerza sobre superficie. Pero la cuestión es que de acá de esta fórmula yo podía despejar la fuerza, esto que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando, ¿no? Y me va a quedar que la fuerza no es otra cosa que presión por la superficie. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Esta fórmula es muy grotesca, muy bruta, ¿no? Yo no puedo hacer presión por superficie. Así, sacar la fuerza resultante y ya está. No. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente. Presión por superficie. Superficie se supone que es la superficie de esta tapa que está acá, ¿no es cierto? Sí. Se supone que nosotros estamos viendo de perfil el estanque, el embalse, pero se supone que tiene, este embalse tiene un ancho, ¿no es cierto? Sí. Se supone que tiene que hacer una cosa así, supongamos esto. ¿Está? Digamos, yo lo estoy mirando de perfil, pero tiene un costado que si yo lo miro así, es una pared que tiene un determinado ancho, que le vamos a llamar A. Tiene un determinado ancho y tiene una determinada superficie la pared. La superficie, ¿cómo se mide? Bueno, la superficie, en todo caso, uno a lo bruto podría decir, bueno, la superficie de esta pared, ¿qué va a ser? La superficie de esta pared va a ser el ancho por la altura total, que es 4 metros. O sea, decía, ancho por 4 metros. Y uno dice, bueno, esta es la superficie de esta pared. Entonces uno dice, bueno, perfecto, yo meto este ancho por la profundidad, me da la superficie, y este valor que está acá, y este valor que está acá, lo voy a meter acá, en donde dice esto. Me va a quedar presión por A por 4 metros. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Ujú. ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí. el problema, vuelvo a decir, esa cuenta que hice es re grotesca, está mal, y ahora vamos a ver por qué. Es grotesca, es muy grosera,
muy bruta. ¿Por qué? Porque está bien, la superficie de la pared que contiene el agua es el ancho de la pared por la profundidad. Está bien eso. ¿Está? Y acá, bueno, meto el valor de esa superficie que calculé. Pero el problema suscita en el cálculo de la presión. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Cuánto vale la presión? Ahí está el problema, por eso no se puede usar esta fórmula de colegio, tan así, tan holgadamente, tan livianamente, tan felizmente, no. Porque cuando uno la quiere usar, ¿cuánto vale la presión? Y no sé, fíjate cómo varía la presión a medida que voy descendiendo por la pileta. No sé cuánto vale la presión. Entonces, como no sé cuánto vale la presión, yo no puedo usar esta brutalidad. ¿Me explico? ¿Está? Sí, sí, sí. Se entendió, sí. ¿Se entiende? O sea, no puedo ser tan bruto de decir, ah, bueno, fuerza, presión por superficie, presión, bueno, la superficie es esta, ya la calculé, y acá, ¿qué poner? Acá no sabés qué poner, porque vos fijate que la presión, no hay una presión constante acá. La presión va cambiando a medida que yo me voy sumergiendo. Entonces, ahí está la pregunta de por qué uno no puede hacer esto. Porque muchos empiezan a hacer eso. Y a la hora de Mm. reemplazar la presión, ¿qué presión voy a reemplazar si la presión a medida que yo me voy sumergiendo va variando? Entonces eso no está bien hecho. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace formalmente hablando? Se va a hacer formalmente hablando de la siguiente manera. Yo en un momento dije de integrar, y esto de integrar va a ser importante. Vamos a pensarlo así, y así se piensa en física, y así se piensa en física. Y tiene que ver con lo que se llama el cálculo diferencial, que tiene que ver con la derivada, con la integral. Ahora lo vamos a ingresar formalmente eso, porque así se van a pensar los problemas de ahora más. Esta fórmula es muy grosera, no se pone así. Ya sabemos a lo que llegamos, a esta pregunta inconclusa. Entonces, la cuestión es que yo voy a formular la presión así y de esta forma. La presión, en vez de poner fuerza sobre superficie, la voy a poner así. Incremento de fuerza, delta F sobre delta S. Ahora, ¿qué es este delta F y delta S? Un cachito de fuerza sobre un cachito de superficie. ¿Qué es eso del cachito de fuerza y cachito de superficie? Bueno, vamos a verlo en el dibujo. Supongamos que yo quiero medir la presión en esta posición, en la H esta azul que yo medí. Bueno, se supone que la presión en azul, esta que está acá, sería delta G por H, densidad, gravedad por profundidad. Bueno, supongamos que ahora hago un filete de superficie. Un filete de superficie sería una cosa así. Supongamos que agarramos esto, y presta atención. Vamos a sacar un poquito esto de acá que molesta. Supongamos que en esta profundidad yo agarro un filete de superficie. ¿Qué es ese filete de superficie? Es este. Supongamos que hacemos esto. Agarro este filete de superficie. Un filete de superficie es una línea finita de superficie, muy delgada, muy delgadita, muy finita, muy fina. Bueno, esto es el ancho de la pileta. Esto que vos ves es la profundidad, que es H, ¿no? Donde voy a medir la presión. Vamos a poner H acá así, donde estoy midiendo la presión. O sea, H va a ser esta profundidad, hasta donde está el filete de superficie. Bueno, filete porque es una liñita finita de superficie. Bueno,
El ancho de esta linita finita es A, sigue siendo A, el ancho de la pared. Y después, como es una línea finita de superficie, a esto que está acá, a esto que está acá, a este espesor, lo vamos a llamar espesor delta H. ¿Está? Se ve acá, espesor delta H. Delta H es un espesor chiquitito. Esto es delta H. No sé si se ve bien ahí, delta H. Sí se ve bien. ¿Se ve bien? Ahora lo voy a poner mejor. Delta H, la letra delta es esa, no sé si seguramente estás familiarizado cuando viste análisis matemático, ¿no? Pero ese delta, ese símbolo que es la letra griega, la letra mayúscula griega D, ese delta H es un incremento, una distancia muy finita, que va a ser el ancho de este filete, el ancho de esta línea finita de superficie, y lo llamé delta H. Entonces, este delta S lo puedo escribir como la superficie de este filete, que es la anchura, o sea, el ancho A por delta H. Lo escribo así. Entonces, ahora, yo lo que voy a hacer de esta fórmula, ahora sí voy a despejar la fuerza. Voy a despejar este cachito de fuerza, este delta de fuerza. Le digo cachito de fuerza porque es chiquitito, que me va a dar justamente la fuerza que hace la presión acá, en esta profundidad, en esta posición. Entonces acá vamos a medir un delta F, que es la fuerza que hace justamente la presión del agua sobre este filete finito de superficie. Y que está en la fórmula, está acá justamente. Este es delta F. Entonces este delta S que está dividiendo lo paso multiplicando, matemáticamente hablando, y me queda una cosa así. Bien. Entonces, ¿quién es delta S? Delta S es A por el incremento, ¿no?, de altura que tiene este filete, que es delta H. Entonces, yo podría poner que delta F es la presión por delta S. La presión por delta S. Pero delta S, ¿quién es? Delta S es A por el incremento de altura que hay acá. ¿Me explico? ¿Entiende? Sí, sí, sí. O sea, este delta S que va acá es A por delta H. Bien. O sea que lo que hice simplemente es reemplazar esto, lógicamente, en donde dice delta S. Simplemente es despejar y agregar términos. Donde dice delta S, pongo A por el incremento de altura que tiene este filete, que es chiquitito. Entonces me quedó esa expresión. Me quedó que el incremento de fuerza es igual a la presión por el ancho de la tapa o de la pared por esta diferencia de altura finita, chiquita. Bueno, yo esto lo voy a subrayar porque justamente me va a dar el incremento de fuerza que hace el agua con esta presión en este filete finito de superficie. Bueno, pregunta, y creo que te lo había preguntado, pero bueno, lo vuelvo a preguntar. ¿Vos hiciste análisis matemático? Sí, sí, eso sí. ¿Sí? ¿Viste Sí, eso? Bueno, a eso se lo llama, delta F es el incremento de fuerza y delta H se lo llama incremento de altura. Entonces, nosotros vamos a suponer
que es muy finito este filete, o sea que delta H es muy finito, como que tiende a cero. O sea, vamos a proponer lo siguiente, que delta H tiende a cero y que delta F obviamente también va a tender a cero. Y obviamente que si esto tiende a cero, esto matemáticamente también va a tender a cero, ¿me explico? Porque estoy multiplicando por algo que tiende a cero, entonces esto va a ser, este delta F va a ser tan chiquito como este delta H. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Vos Sí. preguntame cualquier cosa, deteneme, no. Yo para que no se resulte un monólogo todo esto. Entonces, bueno, si delta H tiende a cero, delta F tiende a cero. Bueno, lo que quiero decir que cuando delta H tiende a cero, por cálculo infinitesimal, el delta H se lo llama diferencial H. A esto se lo llama diferencial. ¿Suena algo raro o no? O sí, viste lo que es el No, diferencial. sí, eso sí, sí, sí lo Bueno, he visto. diferencial H. Y acá, si delta F tiende a cero, el incremento de F se llama diferencial F. Ahí está. Eso es la terminología infinitesimal de cálculo que vamos a usar ahora. El diferencial es como un incremento súper chiquitito, hiper chiquitito que tiende a cero y lo más a cero posible para que la medición que vayamos a hacer sea la más precisa de todas. Porque ahora necesitamos la precisión absoluta de que este delta H sea lo más chiquito posible para después medir todos los delta F de todos los filetes que puedo ir juntando, que puedo ir marcando en la tapa. Porque la idea a futuro, que lo vamos a hacer ahora, es agarrar este filete, después otro filete, después otro filete, después otro filete, después otro filete, otro filete, otro filete. Cuanto más filetes tome, o sea, cuanto más delgados sean esos filetes, más precisa va a ser la medida del cálculo de la fuerza. Porque lo que voy a tener que hacer de cada filete, sumar todas las fuerzas que hacen todos esos filetes. Cuando sume todas las fuerzas delta F que hace cada uno de esos filetes, me va a dar la fuerza total. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, sí, sí se ¿Sí? entendió. Entonces yo voy sumando, voy a agarrar el delta F de este filete, el delta F de este filete, el delta F de este filete, y de todos los filetes voy sacando una fuerza, una delta F. Sumo todas esas delta F y al sumar todas esas delta F me va a dar la fuerza resultante. Pero lo que quiero lograr es que estos delta H sean lo más finito posible. Y para que los delta H sean lo más finito posible, yo lo que quiero, lo que pretendo es que delta H tienda a cero. Si delta H tiende a cero, los espesores de esos filetes son cada vez más chiquitos. Y cuando sume todos los delta F, esa sumatoria que voy a hacer de estos delta F me va a dar la fuerza total. Pero cuanto más chiquitos sean esos delta H, más precisa va a ser la medida. Y esa suma de esos infinitos filetes, va a formar lo que se llama una integral. Esa suma de esos infinitos filetes, de esas infinitos delta F, va a formar una integral. Y ahí es cuando surge la integral. Por el hecho de sumar esos infinitos filetes, donde cada filete contribuye con una fuerza equivalente a delta F. Si yo sumo esos infinitos delta F correspondientes a esos infinitos filetes que cubren toda esta pared, esa suma infinita genera una integral. Una integral que me da la fuerza total resultante. Entonces, esa va a ser la idea analítica. Entonces, cabe destacar esto, que los delta H tienen que ser lo más chiquito posible para sumar la mayor cantidad de filetes posibles
y que la medición de la fuerza sea cada vez más precisa. O sea, en el sentido que al sumar los infinitos filetes que puedan formar justamente la pared, sumo los infinitos delta F que tiene cada filete y la sumatoria de todos esos infinitos delta F me va a generar una integral que me va a dar a futuro la fuerza total resultante aplicada sobre la pared. Entonces yo pretendo que delta H tienda a 0. Yo esto no lo voy a borrar, otra vez está en el video. Y con esta condición, esta expresión la voy a poner así. Diferencial F es la presión por el ancho de la tapa por diferencial H. Y me voy a quedar con esta expresión analítica del diferencial de la fuerza o el incremento de la fuerza, que no es otra cosa que la presión a esta profundidad H por A por diferencial H. Bueno, justamente la presión está medida hasta acá, hasta esta profundidad H. Y acá hay una profundidad H. ¿Y cuánto vale la presión ahí en esa profundidad H? Bueno, esto, densidad de gravedad por altura. Entonces yo lo que voy a hacer, donde dice P, voy a poner densidad por la gravedad, por la profundidad H, y bueno, por A, por diferencial H. Obviamente me va a quedar esta expresión, más completa, más precisa. Y eso va a ser el incremento de fuerza por cada filete que voy a ir sumando de toda la tapa en total. Cada filete genera esta fuerza. Como son infinitos filetes que voy sumando a medida que voy elevándome en la pared, o a la medida que voy bajando en la pared, la suma de estos infinitos diferenciales F genera la fuerza total resultante, que no es otra cosa que una integral. Esa suma infinita de esos diferenciales genera una integral. Entonces, la idea es sumar todos esos diferenciales. Esto es el término de sumatoria. ¿Lo viste alguna vez? Sí, sí lo vi. Eso es importante. Sumar estos infinitos filetes de 1 a infinito de todos estos diferencialcitos que están acá. Lo voy a poner así. Fi, diferencial F sub I, de I1 hasta N, donde I indica un filete. O sea, el filete I igual a 1, el filete I igual a 2, el filete I igual a 3, el filete I igual a 4 y así sucesivamente. Sumo todos los filetes, los infinitos filetes que conforman la pared. Bueno, esta suma es lo mismo que hacer poniendo esto, esa fórmula, de 1 hasta N, de 1 hasta infinito, digo, pues son infinitos filetes, la densidad por la gravedad, por la profundidad, por el ancho, por diferencial H. Bien, eso es justamente esta suma infinita, no es otra cosa que la fuerza resultante. Esto va a ser la fuerza resultante, la pongo FR, que es la fuerza total resultante, sobre esta tapa de acá, y esta suma infinita no es otra cosa que una integral que me va a sumar las fuerzas de todos los infinitos filetes, y de esta forma. Esto va a ser la integral que vamos a calcular desde la posición h igual a 0, porque acá hay profundidad 0, porque todavía no me sumergí, hasta h igual 4 metros, que es la profundidad final, que yo le había puesto hf. Entonces, esto va a ir desde h igual 0, 0 metros, hasta h final 4 metros. Y acá pongo todo esto que está acá.
densidad, por gravedad, por la altura, por el ancho, por el diferencial h. Esta integral es la que hay que calcular, la que hay que evaluar y la que hay que definir para poder calcular la fuerza total resultante esta sobre la pared que está conteniendo el líquido. ¿Me seguiste hasta ahí? Sí, sí, ¿Sí? sí, se entendió. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Seguro que Sí, se sí, entiende? seguro. Ah, ¿O estoy hablando cosas muy descabelladas? no, no, sí se entiende. ¿Sí? Bien. Sí, no tengo problema. Eh, Así se comprenden los problemas. Se supone que, bueno, ya conozco el chiste de que tengo que integrar, pero si yo no te muestro de dónde sale esto, no me vas a creer nunca. Y es más, vamos a hacer el próximo problema, el parte B, parte C, y tampoco vamos a entender de qué se trata, y tampoco lo vamos a poder digerir el problema. Necesitamos saber cómo sale, cómo se procesa, cómo se llega a esto a través de las leyes físicas, pero también a las leyes infinitesimales de cálculo que se utilizan en el análisis matemático. Bueno, hay que integrar esto ahora. Ahora hay que integrar esto, y esto es una integral de análisis matemático 1, se llama integral definida, y hay que saber integrar. Para integrar siempre una integral, bueno, para integrar una integral valga la redundancia, para integrar siempre hay que saber cuál es la variable de integración. ¿Cuál es la variable de integración acá? Para detectar quién es la variable de integración, tengo que mirar el Perfecto. diferencial. El diferencial es diferencial h. Entonces la variable de integración es h. Lo demás son constantes, la densidad, la gravedad, el ancho. Obviamente que es constante, porque la densidad del agua no varía, la gravedad de la Tierra tampoco, y el ancho de la pileta tampoco, no varía esas cosas. Entonces son constantes, son números que puedo sacar afuera de la integral. Acá la única variable es h. Y hay que integrar eso respecto de h. Esto es un indicador del diferencial, me está diciendo matemáticamente que tengo que integrar respecto de h. Es como si fuese x, ¿no? Cuando hacía un análisis matemático, hacía la integral de x diferencial x. Y la integral de x diferencial x, ¿qué quedaba? X a la 1 más 1 sobre 1 más 1, o sea, quedaba x cuadrado sobre 2. ¿Me explico? Luego digo algo descabellado. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Sí, 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 me acuerdo. Cuando uno hace la integral de x diferencial x, esa era la regla que, o cuando teníamos la regla de análisis 1, ¿no? La integral de x a la n diferencial x. N distinto de menos 1, claro. Era x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Te acordás de esa regla? Sí, sí, me acuerdo. Bien, bien. Es una integral básica, acá no hay mucho que integrar, acá no va a aparecer el método de sustitución, de parte, descomposición en fracciones simples, olvídate de eso, olvídate. Yo voy a borrar acá para tener espacio y lugar para hacer el cálculo de la integral. ¿Vos estás copiando o querés preguntar algo antes de que borre? ¿Está bien? O sea, ¿querés preguntar algo antes de que borre? O no sé No, si, no, está bien. si No hay no sé si problema, estás borrar. copiando, yo borro para poder seguir, igualmente queda en el video todo y en el canal. Bueno, ahora sí voy a borrar. Necesito borrar porque ya está digerido esto y ahora tengo que hacer el cálculo y nada más. Vamos al caso. Yo ahora borro esta parte, cuidadosamente y con prolijidad, divido el problema, divido el pizarrón e integro esto que está acá. Bueno, a ver, veamos, hagámoslo con cuidado. Yo ya dije que la densidad, la gravedad y el ancho de la pileta es lo mismo, así que esto lo puedo sacar afuera. La densidad, la gravedad y el ancho. Lo saco afuera. Y ahora integro
desde h igual a 0 metros hasta h final 4 metros. Y me queda la integral de h diferencial h. Bueno, como dijimos recién, es como integral x diferencial x. X a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Bueno, acá también. O sea que acá va a quedar densidad, gravedad por altura, densidad, gravedad por ancho de la pileta. Y acá me queda la integral de h, que no es otra cosa que h al cuadrado sobre 2. Y acá lo que tengo que aplicar es, como es una integral definida, tengo que aplicar la regla de Barrow. ¿La viste nombrar, la regla de Barrow? Sí, la vi. ¿Sí? Con eso, sí, sí, la vi. Todo bien. Esto va a ir desde 0 metros hasta h final 4 metros. En la regla de Barrow lo que se hacía era reemplazar primero el extremo de integración superior menos el extremo de integración inferior, que sería 0 metros. Entonces, bueno, a la hora de hacer ese cálculo, me queda densidad, gravedad por el ancho de la pileta, y acá hago Barrow. O sea, me va a quedar h final al cuadrado sobre 2 menos este valor reemplazado acá, 0 metros al cuadrado sobre 2. Obviamente que 0 al cuadrado 0, este término se va, y me queda h final al cuadrado sobre 2. Bueno, la fuerza final, la fuerza resultante, es la densidad por la gravedad por el ancho de la pileta, por la profundidad total, que serían h final, que es 4 metros, al cuadrado sobre 2. Vamos a poner HF porque no se ve ahí. Ahí. Y ahí terminó el problema. Hay que reemplazar, claro, para calcular todo. Voy a explicar algo. Después hay que reemplazar por los valores. Cuando en el enunciado, que estaba justamente en pantalla al principio, decía la fuerza resultante por metro, o por metro lineal, significa esto. Y presta atención. Acá hay algo que no nos da el problema, que no nos da el enunciado. Es el ancho de la pileta, el A. Eso no está en el enunciado, que es el ancho de la pileta. Entonces, este factor A, que no está como dato porque no lo da el problema, no sé cuánto es. Este dato A, que está multiplicando acá, lo voy a pasar dividiendo al primer miembro. Cuando lo paso dividiendo al primer miembro, me queda la fuerza resultante dividido A. Y esto no es otra cosa que la densidad por la gravedad por la altura final al cuadrado sobre 2. Y lo que te pide, o lo que pide el problema, es justamente esto. La fuerza resultante por metro lineal. Esto es la fuerza resultante por metro lineal, porque es un cociente entre la fuerza resultante y los metros del ancho de la pileta. Eso es lo que te está pidiendo. Por eso no te da, y por eso no da en el enunciado, no se da como dato el ancho de la pileta. Como no se da como dato el ancho de la pileta, lo que hay que hacer es pasar esto multiplicando, dividiendo el primer miembro. Y esto justamente es la fuerza resultante por unidad de metro lineal. Fuerza resultante por metro lineal. Y listo, se terminó. Y ahí finalizó el problema. Eso es el valor. Obviamente hay que reemplazar por los datos, ¿no? La densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado, la altura final son 4 metros, uno puede hacer el cálculo, lo vamos a hacer por la cuestión de las unidades, y así ya lo dejamos limpito y terminado. Pero el valor de la fuerza resultante por unidad de metro lineal es la fuerza R dividido A, que es el ancho de la pileta que no me dan como dato. Esto sí
lo tengo y eso sí lo puedo calcular. Y a esto me remito para terminar el problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, no, se entendió dentro de todo, así que no. Está bien. ¿Sí? Sí, voy ¿Se entendiendo. Sí, entendió? voy entendiendo bien. Sí, sí, sí. Se supone que esto después puede ir al machete también, porque esto va a ser la fuerza por unidad de longitud que ejerce el agua en una pileta que tiene una profundidad HF, que en este caso vale 4 metros. Termina siendo una fórmula de un machete. Pero ¿qué pasa? Yo podría haber empezado por acá. Te digo, aplica esta fórmula. Y vos vas a decir, me vas a preguntar y te vas a cuestionar. ¿De dónde salió eso? Entonces la idea es no llegar a esa pregunta, sino saber de dónde sale. Porque en los próximos problemas que aparecen, el punto B y el punto C, hay que saber integrar también. Y hay que ver si da lo mismo. Ojo, por ahí no da lo mismo. Después hay un futuro problema también en la guía, que es justamente un embalse con un fondo cilíndrico. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto vale la fuerza sobre ese fondo cilíndrico? También hay que integrar. O sea, no todos los problemas son todos iguales. No todos los problemas salen con esta fórmula. Eso es lo que quiero decir. Por eso hay que saber razonar cómo salen las cosas. Porque los problemas los podemos ir cambiando. Podría tener una tapa inclinada así como en un embalse, formando un ángulo de 45 grados. Y bueno, ¿cómo calculo la presión sobre esta tapa inclinada? Bueno, hay que integrar. Y hay que verlo de esta forma, si no, no sale ni a palo. O sea, si tuviese que escribir una fórmula por cada problema, y estaría infinito tiempo, porque hay infinitos problemas que me pueden tomar. Entonces, si por cada problema tengo que crear una fórmula o machetearme una fórmula, estoy listo. Perdí. No, hay que saber razonar y saber cómo se deduce. Bueno, el problema es interesante como para introducirme, digamos, para introducirse, para introducir el tema de cómo evaluar este tipo de problemas, como los que estaban ahí en el punto B y el punto C del enunciado, y a futuro otros complicados, como el del fondo acá cilíndrico que estaba tratando. Bueno, todos se tratan de esta forma, mediante la técnica del cálculo infinitesimal o diferencial. A partir de cálculo diferencial yo integro y calculo el valor que me pide. Bueno, ahora sí. Ahora borro acá arriba para trabajar con las unidades y puntos. Y pasamos a otro problema. Con respecto a las unidades de fuerza las vamos a trabajar en MKS, metro kilogramo segundo, y eso condice a pensar en fuerza Newton. En fuerza Newton, un newton de fuerza equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Bueno, ahora vamos a calcular esto acá. FR sobre A. La densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad la tomamos 10 metros sobre segundos al cuadrado. 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y la altura final, que en este caso son 4 metros al cuadrado. 4 metros al cuadrado, porque acá dice el cuadrado, dividido 2. Bueno, hay que hacer esa cuenta. Bueno, hay que hacer una cuenta y punto. Total. El tema son las unidades, claro. Bueno, vamos a trabajar un poco, a ensuciarnos los dedos haciendo cuentitas con la calculadora, si queremos. 1000 por 10 es 10.000. Bueno, molesta un poco las cuentas, a mí no me gusta hacer cuentas. Entonces acá queda kilogramo sobre metro cúbico por metro sobre segundos al cuadrado. Es esta unidad por esta unidad. Acá queda 4 metros al cuadrado, es 4 metros por 4 metros, o sea, 4 por 4, 16. 16 metros al cuadrado, dividido 2, una cuenta. Bueno, y bueno, acá simplifico por 2 me queda 8.
¿Qué más? Bueno, tiene que estar en MKS, metro kilogramo segundo, y está todo en metro kilogramo segundo. Lo que pasa es que yo quiero que aparezca la unidad de Newton. Acordémonos que un Newton es, claro, un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Yo quiero que aparezca esta bendita unidad de Newton. Un Newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a hacer una cosa. El Newton está acá. Lo voy a marcar con color. El Newton es esto. Esto es Newton. Sí. Eso es un Newton. Un Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto es exactamente un Newton. Lo que puse acá. Bueno, ya está. Yo ya sé que eso da Newton. Me olvidé. Da Newton, entonces, bueno, acá me queda 8 por 10.000, me queda 80.000. 80.000. O sea, 8 por 10.000, 80.000. 80.000 Newton, que es esto que está englobado en rojo, y afuera, ¿qué me quedó? Afuera me quedó metro al cuadrado sobre metro cúbico. Metro al cuadrado sobre metro cúbico. Cuando simplifico el metro cuadrado con el metro cúbico, me queda un metro ahí abajo. O sea, me queda el metro acá abajo. Y ahí está el resultado final del problema. 80.000 newton por metro lineal. Es la fuerza que ejerce el agua sobre la pared. 80.000 newton por metro lineal. Y este metro tiene que ver con el ancho, no con la profundidad, con el ancho de la pileta. Sí. Porque cuando pasé el A multiplicando y dividiendo fue la fuerza resultante sobre A, que es el ancho de la pileta. Listo. Esta es la fuerza resultante por metro lineal, y ese metro lineal tiene que ver con el metro lineal de ancho de la pileta. Listo, ahí terminó, y ahí finalizó el problema. Y ¿se entendió? Sí, se entendió. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, algo que no hayas entendido? No voy a borrar nada porque ya terminé el problema. Si borro, pasé otro problema, claro. Pero, algo que te haya quedado en el tintero, haya que no lo hayas digerido bien, algo que no hayas comprendido, o de este último pizarrón, esta parte final de cálculo, hay algo que quedó medio inconcluso. O sea, por ejemplo, si me piden calcular, viste, la fuerza así por metro lineal entre 1 metro y 2 metros, directamente yo lo puedo reemplazar eso en la fórmula y ya me daría ahí. Claro, porque yo al principio de la clase te había dicho que yo iba a calcular la fuerza en este primer metro, en este segundo metro, en este tercer metro y en este cuarto metro, pero no. Ahora que me di cuenta, el enunciado no te da, y vos lo lees de nuevo, no te da el ancho de la pared. Te da la profundidad de la pared, que es 4 metros, pero no te da el ancho. Entonces ahí está la trampa. Ahí está el problema. Cuando uno integra, vos te fijas, epa, ¿cuánto vale A? No lo dice el problema. Entonces lo que hay que hacer, por eso te está preguntando la fuerza resultante por metro lineal, lo que hay que hacer es pasar este A, que está en metros, dividiendo el primer miembro. Y esto ya te da la fuerza resultante por metro lineal. Punto. O sea que el resultado está acá. ¿Se entiende? Sí, se entendió, listo. Esa es la trampa del problema. Porque vos en principio, y por eso yo también dudé, y por eso te lo pregunté, si lo calculaban por metro lineal, así por cada metro, un metro acá, un metro acá, un metro acá, no. El tema es que la trampa está acá. El dato que no te dan es el ancho de la tapa. Y cuando te piden por metro lineal, es por metro lineal del ancho de la tapa. No de profundidad, sino del ancho. Por eso está, que es constante, que es el ancho, lo paso multiplicando, dividiendo. Ya me queda directamente la fuerza resultante por metro lineal. Siempre va a pasar eso. El A
En el problema, en el punto B y el punto C, son otros dos problemas, tampoco te dan el ancho, hay que hacer esto. De pasar esa multiplicando y dividiendo el primer miembro, para que te dé la fuerza resultante por metro lineal. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, si en vez de, me hubieran dicho así, o sea, no me daban como dato el ancho, o sea, me daban como dato el ancho, pero no la altura, ¿sería similar la fórmula o Bueno, cambiaría? a ver, buena pregunta. Yo no sé si en tus problemas aparecen, pero podría ser que te den el ancho y no la profundidad. El problema es que la profundidad es fundamental, porque la ley hidrostática de Pascal es la densidad de la gravedad por la profundidad. Si no te dan la profundidad, eh, ¿cómo calculo la fuerza resultante? Ah, tenés razón, cierto. No, no, pero está buena la pregunta. Ujú. Está buena la pregunta, ¿por qué está buena la pregunta? Porque vos decías, bueno, vamos a jugar un poco con el enunciado. Y hay que jugar con el enunciado, está bien lo que estás haciendo. Porque, ¿qué pasa? Bueno, acá no me dan el ancho, pero no me dan el ancho, pero me dan la profundidad. ¿Podría ser al revés, que no me den la profundidad y sí me den el ancho? No tiene sentido. Porque acá el intérprete fundamental de la presión es la profundidad, que es esta H de acá. Por eso está buena la pregunta. Por eso está buena. O sea, no va a pasar eso. Que te den el ancho y no la profundidad. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? No, no, ya está. Ya ¿Todo saqué las claro? dudas. Ujú. Sí, Bien, sí. buenísimo. Vamos a hacer el otro problema. Yo lo que voy a hacer es corto el video, lo dejo que se descargue y te doy cámara de nuevo y hacemos el próximo problema. ¿Te parece? Yo siempre hago Da- así porque tiene que Dale, descargarse el video. Una vez que se descarga, ahí te vuelvo a dar cámara y hacemos el problema que sigue. ¿Está? Así que bueno, dale, dale. de este video, como yo siempre hago, me despido de todos. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, espero que vean el próximo video donde vamos a tener que hacer algo parecido, pero seguramente con alguna tapa inclinada o que de un embalse o con de alguna manera con una superficie cilíndrica acá, que bueno, es uno de los problemas que hemos visto. Pero ahora vamos a ver el punto B, que sería el punto B siguiente de este problema, y donde vamos a tener que utilizar esta idea física de la presión hidrostática del Pascal y también la idea infinitesimal de cálculo para calcular por integrales la fuerza total resultante. Así que los esperamos en el próximo video. Chau, chau.